Listo. Vamos a ir empezando con la clase de hoy. La clase de hoy quería revisar algunos de los problemas que tenían en los deberes, ¿sí? Para que puedan tener un poco de práctica viendo este tipo de problemas, ¿sí? Voy a resolver en esta clase el problema 2.10, que tal vez es el más complicado que tienen aquí mostrado, ¿sí? Entonces, bueno. Ok. Tienes un tipo de combustor, que es un dispositivo, un afterburner, que es un dispositivo básicamente que quema un proceso de combustión después de la combustión principal, ¿sí? Se utiliza en aviones para incrementar la potencia que tiene, inyectando básicamente combustible después del combustor principal. Un esquema básicamente de lo que tú tienes en este diseño es el que se muestra aquí. Entonces, aire y hexano básicamente entrarán en el combustor principal. Tienes una combustión en el que básicamente tendrás producción de CO2, H2O, O2, N2. Aparte de eso, todos esos productos entran básicamente a un segundo proceso de combustión que viene a ser en el afterburner, ¿sí? En ese segundo proceso de combustión se le inyecta más hexano para que básicamente con el oxígeno restante vuelva a reaccionar para producir de nuevo otros componentes y ejercer más potencia, ¿sí? Entonces ese es el esquema que nos muestran aquí. En el combustor principal básicamente tienes el hexano que se quema con el aire, te dan una equivalencia de 0.75 para la primera reacción. Los productos del combustor principal vienen a ser CO2, H2O, O2 y N2. Todos los cuales después de esa combustión principal entran al segundo combustor, el afterburner, para básicamente volver a reaccionar. En el afterburner, ahí es cuando tú tienes la inyección de hexano, ¿sí? Hexano con una equivalencia básicamente de 1.25. ¿Sí? Entonces, como vemos en el primer caso, 0.75, básicamente que estás quemando con una combustión pobre, ¿sí? O sea, con un exceso de aire. Y en el segundo caso, básicamente con una combustión rica con un exceso de combustible, ¿sí? Entonces, en el segundo combustor, el hexano que se quema básicamente con el oxígeno restante del combustor principal, y ahí es donde forma CO, H2O y CO2 únicamente, ¿sí?
Se combinan los productos del combustor principal con los gases básicamente que salen del afterburner, o sea, del combustor, del segundo combustor, el CO, el CO2, el H2O, el O2 y el NO2. Entonces todo el sistema está bien aislado. Tienes una presión, aquí vamos a asumir que hay una presión atmosférica básicamente en todo el sistema. La temperatura de entrada del hexano y el aire nos dan es de 20 grados Celsius. Y nos piden hacer una determinación de la temperatura de los gases de salida en cada uno de los combustores. ¿Sí? Entonces, después del combustor principal, como también después del segundo combustor, el afterburner. Determine la temperatura a la que los gases de escape tienen cada uno de esos estados. Como una respuesta aproximada, básicamente podremos asumir, y esto es una gran asunción, básicamente que los calores específicos de los gases son constantes y aproximadamente igual a la de N2 a 1000 Kelvin. Entonces, una suposición aquí que tendríamos para este caso. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me pueden ir haciendo mientras yo voy haciendo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar en la misma carpeta para el problema 2.10. ¿Sí? Listo, entonces aquí hacemos esto. Ok. Listo. Ok. Entonces en el primer stage, o sea, en el combustor principal, le vamos a llamarle el main hash. Quiero borrar. No. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle como main combustor, el stage 1. ¿Ya? Lo que tiene es una quema de hexano. Entonces, el hexano en este caso viene a ser C6. No sé por qué. Está como... Tengo que ampliar. Que no se ve muy claro. C6, H14. Bueno, ahí se ve un poco mejor. Le sumo básicamente utilizando mi ecuación de equivalencia. Sería 1 sobre phi, dado que estoy con un phi menor a 1. Entonces esto es una ecuación con phi menor a 1. Menor a 1. ¿Sí? Utilizo básicamente mi alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2. ¿Sí? Le multiplico por mi oxígeno y mi nitrógeno. Recuerden 3.76 de nitrógeno. ¿Sí? Para darnos una cantidad de CO2, una cantidad de H2O. ¿Sí? Y esto sería lo que sería para una reacción completa, ¿no? Y le sumo la parte del exceso de nitrógeno, que sería 3.76 sobre el phi que yo tenga, multiplicado por este alfa más beta sobre 4
por el nitrógeno y le sumo de alfa más beta sobre 4, 1, esto para el exceso de oxígeno, ¿no? ¿Sí? La fórmula básicamente del phi, eso lo está en su libro, ¿no? O sea, podemos buscarla específicamente para este caso. Y bueno, eso es con bueno, phi menor a 1, que es lo que estoy usando aquí. ¿Sí? Para aquí omití el gamma porque no hay. Aquí también debí omitir el gamma porque no hay. Pero este gamma es 0. Ya. En base a eso, entonces yo calculo básicamente mi con un alfa de 6, un beta de 14, el resultante de lo que yo tendría, C6H14 de 1 sobre 0.75, 6 más 14 sobre 4, de básicamente el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? 6 de CO2, 14 sobre 2 de H2O. Le sumo el equivalente para la parte de nitrógeno de mi phi, una equivalencia de 0.75, alfa 6 más 14 sobre 4 sería mi nitrógeno, y le sumo el restante del oxígeno. 6 más 14 sobre 4, 1 sobre 0.75 menos 1 multiplicado por la parte de oxígeno. ¿Sí? Simplificamos esta formulación para una ecuación única, C6H14 más 12.67 de oxígeno más 3.76 de nitrógeno, 6 CO2, 7 H2O, $47.6 de nitrógeno y 3.17 de oxígeno. Bueno, si vemos aquí básicamente la cantidad de nitrógeno que tenemos en comparación a básicamente la cantidad de CO2, la cantidad de H2O y la cantidad de oxígeno, ¿sí? De aquí es donde viene la suposición que nos dicen aquí, bueno, tomes en el problema, está, que básicamente tomes el calor específico aproximadamente al igual al de nitrógeno a 1000 Kelvin, ¿sí? O sea, 1000 Kelvin por la aproximación de la temperatura, ¿no? Pero también la utilización de solo caracterizarlo con nitrógeno básicamente es porque nitrógeno es el mayor componente en este caso, entonces es el que predomina. No es una solución exacta, va a ser una solución rápida, pero esa es la idea bajo ese esquema. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, Doménica, ¿sí me escuchas bien? ¿No hay problema ahí? Hola, doctor, buenas noches. Sí, se escucha bien. Ya. Ok.
Dado que tenemos un sistema aislado, lo que vamos a hacer es un balance de energía, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro balance de energía. ¿Sí? Y en este caso, para nuestro balance, lo que tenemos es que el calor que nosotros tenemos va a ser igual a básicamente la diferencia en entalpía entre productos y reactivos, ¿sí? Y esto, dado que es un sistema aislado, va a ser igual a 0. Entonces nos dice que nuestra entalpía de los productos tiene que ser igual a nuestra entalpía de los reactivos. Si es que no hay una energía liberada, pues por ende tendría que ser el uno igual al otro, ¿no? Hacemos la suma básicamente de las entalpías, entonces suma básicamente de todos los productos que nosotros tengamos en este esquema, su entalpía de formación de cada uno de los productos, más la diferencia de entalpía sensible, ¿sí? Esto tiene que ser igual a la suma de lo que tengamos en la parte de reactivos, ¿no? Número de moles de reactivos multiplicado por cada uno de su entalpía de formación, más la diferencia en entalpía sensible de los reactivos. ¿Sí? Bueno, aquí viene la asunción, ¿no? Entonces, asumiendo un calor, aquí voy a poner inverso, asumiendo un Cp constante como nitrógeno, ¿no? Nitrógeno a 1000 Kelvin. Entonces, este viene a ser la asunción. Buscamos el valor de nitrógeno a 1000 Kelvin, pues los valores básicamente de calor específico los puedes encontrar en el apéndice del libro. Sí, mostrar dónde. Si vas aquí en las tablas, básicamente encontrarás diferentes valores para diferentes productos, ¿no? Entonces vamos a buscar el de nitrógeno. CO2, H2O, N2. N2 a 1000 Kelvin, entonces voy a utilizar este valor de 32.76. ¿Sí? Entonces ahí es que viene mi Cp de nitrógeno. Bueno, está en moles, ¿no? Entonces va a ser igual a 32.76 kilojoules por kilomol Kelvin para la entalpía sensible. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar básicamente los valores de acuerdo al número de moles que tú tienes por el calor específico respectivamente por el delta T. ¿Sí? Entonces, para la entalpía básicamente de los productos, hago la suma de nuevo de los números de moles que yo tengo de productos multiplicado por su entalpía de formación de cada uno de los productos y le sumo básicamente aquí es mi asunción de sumarle lo que vendría a ser el Cp utilizando únicamente el nitrógeno, ¿no? Esta sería la forma fácil de hacerlo, ¿no? La forma más sencilla de asumirlo.
porque además de estar asumiendo un calor específico promedio, estás únicamente asumiendo que tienes nitrógeno dentro de tus gases. Diferencia básicamente entre la temperatura a la que deseas obtener y la temperatura de referencia, TO. ¿Sí? Bueno, y aquí vendría. Tengo 6 moles de respectivamente del CO2. Entonces, en mis productos, mi CO2 busco la entalpía de formación, ¿no? Entonces, de mi tabla, que está en el capítulo 3, capítulo 2, que recuerden que hay una tablita aquí, creo que es esta. No, esos son los HHB. Aquí. Entonces, aquí hay básicamente algunos de los comunes, ¿no? Pero el primero, básicamente, de CO2. Para CO2 que yo tengo aquí, pues tengo una entalpía de formación de 393,52 megajoules por kilomol. ¿Sí? Entonces, 6 moles por menos 393,52. Lo voy a transformar de una vez a kilojoules, entonces kilojoules por mol. ¿Sí? Le sumo los 7 moles que tengo de agua y también busco básicamente la entalpía de formación de agua. ¿Sí? En este caso tengo que tomar en cuenta su forma de si está en líquido o en gas. Voy a asumir que aquí tengo salida de gas por la temperatura con la que están saliendo, ¿no? Entonces 241,83. Kilojoules por mol. Le sumo los 47,6 moles de nitrógeno, pero este nitrógeno es básicamente es el elemento estable, entonces la entalpía de formación es 0. Le sumo los 3,17 moles que yo tengo de oxígeno, ¿sí? De oxígeno, sí. Y este también está en su forma estable y la entalpía de formación en ese caso se vuelve 0. ¿Sí? Y de ahí le sumo, sí, lo voy a poner acá abajo porque sería la parte de la energía sensible, o sea, esta segunda parte de aquí. ¿Sí? La segunda parte toma en cuenta los números de moles, entonces todos los moles. Los 6 moles que yo tengo de CO2, los 7 moles que yo tengo de agua, los 47,6 moles que yo tengo de nitrógeno y los 3,17 moles que yo tengo del oxígeno. Todos estos son moles. Lo multiplico por mi calor específico del nitrógeno, 32,76 por 10 a la menos 3 kilojoules por mol Kelvin. Y lo multiplico, la temperatura básicamente que yo quiero saber es esta temperatura de los productos de mi primer combustor, entonces por eso le pongo 1. La temperatura de referencia viene a ser los 25 grados Celsius. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay problema? Nada.
Ok, entonces seguimos. Simplificando esta formulación, pues tendrías 1040, 4053.93 kilojoules más la parte de 2.09 kilojoules por Kelvin multiplicado por la temperatura de los productos en 1 menos los 25 grados Celsius. ¿Sí? Hasta ahí lo puedo dejar. Ahora voy a la parte de reactivos. La parte de reactivos es básicamente lo mismo, ¿no? Hago la suma de lo que yo tengo, el número de moles de los reactivos, la entalpía de formación de cada uno de los reactivos, le sumo la diferencia asumiendo básicamente el nitrógeno N2 con referencia a la temperatura de los reactivos menos la temperatura de referencia con la que tengo entalpía de formación. Pues un mol de ¿qué era? Heptano. Hexano, creo. Sí, el hexano. Entonces, un mol de hexano multiplico su entalpía de formación. Entonces los 198.7 kilojoules por mol. Estoy tratando de hacer mi mejor letra para que se entienda bien. Le sumo la parte de los moles que yo tengo de oxígeno, 12.67 moles. Pero el oxígeno de nuevo, esa parte es multiplicado por una entalpía de formación de 0, ¿no? Lo mismo pasa con nitrógeno, 47.6 moles de nitrógeno, pero eso es 0. ¿Sí? Y le sumo la parte de diferencia en energía sensible. Entonces, de todos los componentes del mol que yo tengo de hexano, los 12.67 moles que yo tengo de oxígeno y los 47.6 moles que yo tengo de nitrógeno. Multiplico por el calor específico, 32.76 por 10 a la menos 3 kilojoules por mol Kelvin. Y la diferencia, bueno, en este caso la diferencia está originalmente a 20 grados Celsius y la temperatura de referencia es los 25 grados Celsius. No me dice que yo tengo una entalpía de reactivo de menos 208.74 kilojoules. Si esto lo igualo a básicamente mi parte de productos, pues tendría una, bueno, esto aquí es lo que voy a igualar. Voy a ponerlo aquí en rojo. Voy a igualarlo a lo que acabamos de obtener de menos 208.74 kilojoules. Mi única incógnita es este de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces resuelvo para esta temperatura, el TP1.
en este caso sería igual a 1865 grados Celsius. ¿Okay? Que es la primera temperatura de los salidos de los gases después del combustor principal. ¿Preguntas ahí? Está claro. No, una pregunta chiquitita. ¿Puedes subir un poquito? Sí, claro. Es sobre ahí, un poquito más. Aquí, el 47.6 mol por oxígeno más toda esa cifra que está ahí, que se multiplica por el 32.6. De ahí nace el 2.09, ¿verdad? De aquí, a ver, o sea, dices esta porción de aquí, ¿no? Sí, es que estoy haciendo a la par que está haciendo usted, pero me sale 20.9. Entonces, y aparte, ¿qué pasa con el 47.6? De Este, arriba, el de arriba. Ajá, este de aquí, ajá. este es multiplicado por 0. Ah, ya es 0, ok, perdón. Sí. En la parte de abajo, a mí me sale 20.9, no 2.09. No sé Mm, si. Porque es 6 más 7 más 47.6 más 3.17, ¿verdad? sí. De ahí lo multiplicaste por el El 32. 32.76 por 10 a la menos 3. Ajá. Ya me vuelvo a chequear. O sea, a mí me sale 2089 por 10 a la menos 3, ahí saldría 2.09. O sea, sí me sale eso. O sea, 6, tengo 6 más 7 Más más 47.6. 47.6 más 3.17. ¿Sí? Uh-huh, Eso es 63.77. uh-huh. Le multiplico por 32.76, ahí me sale 2089. Y claro, porque es por 10 a la menos 3, entonces divido para 1000. Y ahí me sale, o sea, 2.089. Claro que aquí puse 2.09. Claro, sí, pero bueno, es que igual, no sé, lo estaba haciendo Bueno, con la calculadora del cel. Pero bueno, está bien, luego reviso eso. ya, Gracias, Doc, perdón. no hay problema. Ok, entonces, bueno, ya que tenemos la primera fase, pasamos básicamente al segundo combustor. Sí, aquí voy a poner en azul. Segundo combustor, o básicamente como lo llama el problema, stage 2. ¿Sí? Ya. Lo que sabemos del segundo combustor es básicamente que todos los gases que tiene de salida del primer combustor, básicamente se van a meter en el segundo combustor y adicionalmente vamos a inyectar heptano. ¿Sí? De la información que nos dan del segundo combustor es que tenemos una equivalencia de pi igual a 1.25. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lo que yo sé es que entra básicamente el CO2
6 de CO2 porque tengo los mismos, o sea, los mismos productos. ¿Dónde está? Los mismos productos que yo tengo acá. Todos estos ahora entran como reactivos. Entonces tengo 6 CO2, le sumo 7 H2O, le sumo 47.6 de nitrógeno y le sumo 3.17 de oxígeno. La única diferencia es que aquí yo no sé cuánto voy a inyectar de hexano, ¿sí? O sea, la incógnita que me da básicamente la inyección del hexano viene a ser este phi de 1.25. Pero tengo que hacer esa transformación para poder encontrar básicamente cuánto me da para producir eso que tengo aquí. Entonces eso me va a dar mis productos. Si yo hago la determinación con la fórmula básicamente que me da el libro para phi, ¿sí? Entonces en esta vez lo que tengo es una combustión rica, ¿sí? Entonces una combustión rica con una equivalencia de 1.25. Entonces voy a dejar eso ahí a un lado por ahora y voy a hacer un balance de energía con mi phi de combustión rica. Entonces busco la fórmula que me dice un phi, pero en este caso no voy a buscar el phi menor a 1, sino más bien un phi de combustión rica. Entonces voy a copiar esta fórmula que tengo aquí. ¿Sí? Entonces ahora sí. Tengo C6H14, que viene a ser el hexano, 1 sobre phi, multiplicado por alfa más beta sobre 4, aplico el oxígeno más 3.76 de nitrógeno, el sumo parte de, en este caso me va a dar, no es sumo, es el resultante. Va a producir alfa, pero alfa sobre phi de CO2 más beta sobre 2 sobre phi H2O 3.76 sobre phi multiplicado por alfa más beta sobre 4 de nitrógeno y le sumo la parte de hexano que sobra. ¿Sí? Recuerden que mi alfa es igual a 6, mi beta es igual a 14, ¿no? En base a eso, entonces ahora reescribo mi ecuación. C6H14 más 1 sobre 1.25, 6 más 14 sobre 4, oxígeno más 3.76 de nitrógeno, le sumo 6 sobre 1.25 de CO2
más 14 sobre 2 por 1.25 de H2O. Le sumo 3.76 sobre 1.25 de nitrógeno, 6 más 14 sobre 4, multiplicado por la cantidad de nitrógeno. Y le sumo la parte que sería 1 menos 1 sobre phi de este hexano. ¿Sí? Simplifico mi ecuación. C6H14. Tengo 7.6 de oxígeno más 3.76 de nitrógeno. Me dará 4.8 de CO2 más 5.6 H2O. 28.58 nitrógeno más 0.2 C6 H14. ¿Sí? De ahí no he perdido a nadie. Estamos bien. Ok. Ahora, para el phi igual a... Recuerden que esto es con una equivalencia de phi igual a 1.25, ¿no? Para el phi igual a 1.25, lo que me interesa es la relación que tiene combustible y oxígeno. Entonces, esa relación de combustible y oxígeno es que yo tengo aquí el 1, básicamente de hexano, con 7.6 de moles, básicamente, que va a reaccionar con el oxígeno. Entonces, por cada mol que yo tengo básicamente de hexano, pues tengo una equivalencia de 7.6 moles de oxígeno. Lo que debo recordar de mi fórmula anterior, entonces esto lo hice como una referencia, ¿no? En verdad mi resultado es la fórmula que yo tengo aquí arriba. En esta es la que yo me tengo que basar. Que vendría a ser los reactivos de la segunda parte. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo tengo solo 3.17 moles de oxígeno. ¿Sí? Lo que no sé, obviamente, es la incógnita del examen. Pues esto simplemente es una regla de 3, ¿no? Entonces, en base a que yo tengo un mol de oxígeno con 7.6 moles de hexano, ¿cuántos moles de hexano tendría cuando yo tengo 3.17 moles de oxígeno? Y eso me da mi equivalencia de que tengo un X es igual a 0.42. ¿Sí? Ahora sí puedo completar mi ecuación. La verdad es que solo necesitaba esta relación de oxígeno con hexano, pero bueno, buena práctica también para básicamente que vean la fórmula completa, ¿no? También. Entonces, los 0.42 moles de C6H14 le sumo a los 3.17 moles de oxígeno. Y bueno, solo voy a poner la parte que va a reaccionar. Obviamente es tanto el nitrógeno y el CO2 de la primera reacción. Pero bueno, en base a esta reacción, ¿cuál sería mi CO, mi H2O y mi O2? Porque lo que me dice el problema
es que en mi segunda reacción, ¿sí? Mi equivalencia viene a ser 1.25, ¿sí? Pero reacciona con el exceso de oxígeno, pero solo forma monóxido de carbono, agua y CO2. ¿Sí? Ya. Entonces, en base a que yo tengo este requerimiento que me da aquí, ¿no? De que solo voy a formar del combustor, básicamente con el exceso del oxígeno en el afterburner, voy a formar el monóxido de carbono, el agua y el CO2, pues combino los productos con el combustor principal para hacer una equivalencia. Y bueno, esto ya sería un balance de energía de componentes tradicional, ¿no? Entonces hago el balance de carbón con 0.42 moles multiplicado por los 6 carbón que yo tengo aquí, ¿sí? Y eso es igual a básicamente mi primer componente, ¿no? En mi segundo componente, bueno, mi A sería igual a 2.52. Para mi segundo componente, no, perdón, el H primero. .42 multiplicado por los 14 átomos de H. Esto tiene que ser igual a la parte de agua, ¿no? Entonces voy a decir aquí todo B multiplicado por 2, que vendría a ser por los dos átomos. Entonces mi B es igual a, bueno, aquí no puse los coeficientes, A, B, C, ¿no? Mi B es igual a 2.94. Y O 3.17 del oxígeno multiplicado por los dos átomos que yo tengo ahí tiene que ser igual a voy a tener en el monóxido de carbono obviamente una porción, entonces de A multiplicado por una molécula, entonces lo dejo ahí. En el B también tengo una porción y en el C tengo dos moléculas multiplicado por C. El A y el B ya lo tengo calculado, entonces puedo calcular básicamente el C igual a 0.44. ¿Sí? Entonces esto sería combustión incompleta básicamente con monóxido de carbono como un producto primario, ¿no? Entonces esa sería la idea. Ahora sí combino lo que yo tengo con la reacción principal. Entonces
recuerden que yo tenía los 6 de CO2 proveniente de la primera reacción, los 7 de H2O de la segunda reacción, los 47 de la primera reacción, 47.6 de nitrógeno en la primera reacción y la parte del 3.17 del oxígeno de esta primera reacción. Entonces, todo esto que yo tengo aquí es de productos de la primera reacción del Stage 1, ¿sí? Que vienen a ser mis productos, y recuerden que estos productos están a 1865 grados Celsius. ¿Sí? Le voy a sumar la inyección del hexano, pero el hexano, a diferencia de los productos que están saliendo de la primera, los productos que están saliendo de la primera reacción, está a una diferente temperatura que vendría a ser 0.46 por C6H14, que esto estaría a los 20 grados Celsius de la primera inyección. Esto me da pues la misma cantidad de CO2, ¿no? Le sumo la parte del agua ahora con la parte B, mi 2.94. Darle otro color. Mis 2.94 con los 7 que yo tengo acá, eso me da 9.94 de H2O. La misma cantidad de nitrógeno, porque eso no hay nueva producción. ¿Sí? Y el monóxido de carbono que sí prodují, el 2.52 que yo tengo aquí. Y el monóxido de carbono. Y le sumo el oxígeno restante, 0.44 de oxígeno que queda. Y ahora sí puedo proceder al balance de energía, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el balance de energía. De nuevo, considera un sistema aislado, básicamente con la primera ley, Q es igual a entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, y como es un sistema aislado, pues eso vendría a ser igual a 0. Entonces me dice que mi entalpía de los productos tiene que ser igual a la entalpía de los reactivos. Hago la suma, básicamente, que yo tengo en este caso de el número de moles que yo tengo de productos, entalpía de formación de cada uno de esos productos, más la entalpía sensible. Le igualo básicamente a los reactivos multiplicado por su entalpía de formación, entalpía sensible, diferencia de entalpía sensible de los reactivos, y como básicamente que yo tendría. Vamos a asumir lo mismo que asumimos arriba, básicamente de un calor específico de nitrógeno de 32.76 kilojoules por kilomol Kelvin, ¿no? Que es a 1000 Kelvin. En base a eso, entalpía de los reactivos va a ser igual
a la entalpía de los productos que yo tengo en Stage 1, en la primera etapa. O sea, lo dejo aquí porque ya lo calculé, entonces no tendría que volver a calcularlo, no es necesario. El número de moles que yo tengo de hexano, C6H14, por su entalpía de formación, tantos simbolitos, entalpía de formación del hexano y los números de moles que yo tengo del hexano, H14, y recuerden que estamos haciendo la asunción que utilizo mi calor específico de nitrógeno para todos los componentes. Entonces, calor específico de nitrógeno. Temperatura de los reactivos menos la temperatura de referencia, el TO. En este caso tendría igual a este vendría a ser los menos 208.74 kilojoules, que eso es la primer problema. Esta parte no. Y le sumo 0.42 moles de hexano. Multiplico por su entalpía de formación. Menos 198.7 kilojoules por mol. Le sumo la parte sensible, 0.42 moles por los 32.76 por 10 a la menos 3 kilojoules por mol Kelvin. Diferencia de temperatura es los 5 grados de diferencia de grados Celsius. Ya, ahí tendría los reactivos, ¿no? Eso me da menos 292.26 kilojoules. Ahora la entalpía de los productos. Entalpía de los productos sería igual a mis 6 moles. O sea, de cada uno de los componentes tengo que ver, ¿no? Entonces, me voy para arriba. De mi ecuación ya principal. 6 moles de CO2, 9.94 moles de H2O, 47.6 moles de nitrógeno, 2.52 moles de CO y 0.44 moles de oxígeno. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer aquí. 6 moles de CO, CO2, menos 393.52 kilojoules por mol. Le sumo la cantidad de agua, 9.94 moles, a 241.83 kilojoules por mol. Le sumo los moles de nitrógeno, 47.6 moles de nitrógeno, pero es igual es multiplicado por 0. Le sumo los moles de
creo que es CO, sí. CO, 2.52 moles de CO por su entalpía de formación, menos 110.53 kilojoules por mol. Y le sumo la parte, los 0.44 moles de oxígeno, pero eso sería multiplicado por 0. Es la parte de entalpía de formación. De ahí le sumo la parte de entalpía sensible. Entonces, en entalpía sensible sería 6 moles de CO2, 9.94 moles de agua, 47 47.6 moles de nitrógeno, 2.52 moles de monóxido de carbono y 0.44 moles de el oxígeno. Todos estos moles los voy a multiplicar por básicamente los 32.76 moles de correspondientes a el calor específico de nitrógeno. Son kilojoules por mol Kelvin. Y esto lo multiplico por la temperatura de los productos en 2. Temperatura de referencia de entalpía de formación son los 25 grados Celsius. Base a eso, y entalpía de los productos sería 5043.45 kilojoules. Le sumo la parte de lo que vendría a ser la parte sensible, 2.18 kilojoules por Kelvin de mi temperatura productos 2 menos los 25 grados Celsius. Esto ya lo igualo a lo que yo obtuve aquí. Se me fue para arriba. Entonces lo igualo a esto, ¿no? Entonces igualo a los menos 292.26 kilojoules, y con eso puedo resolver para mi TP2. TP2 es igual a 2204 grados Celsius. ¿Sí? Doménica, ¿alguna pregunta ahí? Nada, por ahora no. No. Ok. Con eso hemos obtenido básicamente la temperatura de los productos 2, que vendría a ser en la segunda fase, que es lo que nos interesaba obtener en este caso. De las dos temperaturas, ¿no? Determinar las temperaturas de los gases de escape después del primer combustor y después del segundo combustor que era en este caso los dos que tenemos ahí equivalentes, ¿sí? Notemos que en este problema utilizamos el calor específico la asunción de calor específico de nitrógeno. Era para simplificar el problema porque, claro, o sea, asumiendo
calor específico de cada uno de los productos, tú tienes que tomar en cuenta en esta formulación de aquí. ¿Sí? Puedes multiplicar cada uno de los moles de los productos respectivos. Entonces, en vez de hacer la sumatoria, como hicimos una sumatoria aquí de todos los productos que tenemos aquí, ¿sí? Porque básicamente nosotros queríamos ver esta temperatura de los productos de aquí, pues lo que nos tocaría es ver el calor específico de cada uno de los productos, multiplicarle por el equivalente número de moles, ¿sí? Y así multiplicarlo por la temperatura. Entonces eso ya es un proceso más largo, ¿sí? Que en este caso nos pidieron una asunción, pero generalmente lo que tú tienes que venir a hacer es, bueno, si vamos a hacer la asunción de 1000 Kelvin, ¿no? Entonces, en base a la asunción de 1000 Kelvin, pues cada uno de los productos va a tener un calor específico. Entonces, por ejemplo, CO2, busco a 1000 Kelvin, que este tiene un calor específico de 54.36 y toma en cuenta los números moles de el CO2, que en este caso vendría a ser los 6 moles de CO2 y la multiplicación por ese calor específico. Sí, para ese caso. Le sumo de ahí los 9.94 de agua. Entonces busco en agua a 1000 Kelvin, que es mi asunción. 41.31, básicamente el equivalente del calor específico, y lo multiplico por mi 9.94 para básicamente mi segundo componente. Nitrógeno, bueno, nitrógeno sí sería el 47.6 por el 31.76, ¿sí? El 2.52 era de monóxido de carbono, entonces tendría que buscar monóxido de carbono. Monóxido de carbono a 1000 Kelvin, este me da 33.25, lo multiplico por mi 2.52 y obtengo otro resultado, y le sumo la parte de oxígeno, que es los 0.44. Entonces vuelvo al oxígeno y busco 1000 Kelvin, 34.93, y multiplico por los 0.44 y les sumo todas esas cantidades, y esas cantidades básicamente multiplicado por la diferencia de temperatura entre TP2 y los 25 grados Celsius. Y ahí hacer una comparación. Eso sería lo apropiado para tomar un calor específico promedio, porque tienes que tomar en cuenta todos los diferentes componentes, ¿no? A menos que te digan directamente haz la asunción de asumirlos todos como nitrógeno, pues tienes que tomar en cuenta estos. Ahora, la asunción de un calor específico a 1000 Kelvin se trata de básicamente hacer una asunción a una temperatura promedio entre la temperatura básicamente de la temperatura de referencia, ¿sí? Los 25 grados Celsius, que vendría a ser que tenemos aquí, hasta la temperatura de productos, que vendría a ser los 2200 que tenemos allá. Entonces, bueno, 2202 menos los 25 grados Celsius, 2177 dividido para 2, o sea, igual estamos con una temperatura promedio de 1088. O sea, bueno, estaría más cerca de tal vez una temperatura promedio de 1100, pero igual tenemos errores ahí que tomar en cuenta. Entonces se tendría que hacer o sea, haciendo el cálculo más exacto, se tendría que volver a iterar para sacar una mejor respuesta en ese tipo de problemas, ¿sí? Para eso. Eso es utilizando la metodología de calor específico. Si vienes a utilizar la metodología de entalpía, pues aquí te da la diferencia de entalpía también en base a
tu, ¿cómo es? En base a tu entalpía de formación. Entonces, si es que yo tomo en cuenta cuál sería mi temperatura de salida, o sea, en base a que calculo que sería 2000, ¿ya? Entonces, veo mi entalpía sensible y lo calculo aquí 59.17 y así voy componente por componente y hago la respectiva suma, ¿sí? Y comparo el valor con mi 200, con el valor que yo tengo aquí, 292.26 kilojoules, ¿sí? Hasta que me dé el mismo resultado, ¿sí? Entonces estaría haciendo una estimación de esta temperatura TP2, básicamente haciendo diferentes cálculos, calculando esta entalpía hasta que me dé 292.26. Obviamente eso es mucho más exacto, pero toma más tiempo, ¿sí? En este caso. Preguntas con respecto a eso. Ok. Espero esta clase de resolución de problemas les ayude para que puedan también resolver sus problemas de deber, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por todo por hoy, ¿sí? Para la clase de hoy. Y de aquí nos veríamos el día jueves, igual a la misma hora, de 8 de la noche hasta las 9:30. Sí. Muchas gracias por su atención Eso y vemos el día jueves. Pasen bien.